Gente, aquí Alejandro Campot, clase 13 del curso de iniciación al tratamiento. El tratamiento psicoanalítico debe apuntar a la pulsión y no a la identificación o al amor. Esta clase salió un poquito accidentada porque en los primeros minutos resulta que grabé la clase y no me había percatado de que no había prendido la cámara. Así que van a ver que en los primeros minutos nada, le intercalé imágenes, igual no había nada que requiera alguna cuestión muy importante de pizarrón, más bien es un repaso de todo lo que venimos trabajando, pues buena parte de la clase sí está grabada normalmente. La vez pasada trabajamos el concepto clínico de resistencia, que es un concepto muy central, porque no entender o no trabajar con la resistencia implica cortarnos las piernas, no poder trabajar como analistas. En cambio, si entendemos que el meollo de la cuestión de lo que le pasa a quien viene a trabajar con nosotros, a quien nos consulta, es que se quiere curar y no se quiere curar en el mismo movimiento. Eso nos abre el panorama. El ego quiere que las cosas permanezcan. Decíamos, es rígido, es una roca. Puede generar, en los casos extremos, la caracteropatía. Una persona que hasta el cuerpo se le empieza a volver rígido y estereotipado. Ahora el síntoma agrieta al ego, porque el síntoma es la razón por la cual la persona viene. Entonces, movida por el síntoma, movida por eso que no cierra, por eso que no funciona, llega al consultorio. Y ahí nosotros tenemos el deber ético y espiritual de brindarle la oportunidad de que entienda que su síntoma es un maestro, de que entienda que su síntoma, si lo escucha, le puede cambiar la vida. Entonces el síntoma es nuestro aliado. El padecimiento del paciente es nuestro aliado. ¿Qué ocurre si se le va muy rápido el padecimiento? Se produce una de las formas de la resistencia que se denomina fuga en la salud. La fuga en la salud es, de repente trabajaste con una persona, no sé, 6 veces, 7 veces, y te dice lo que me dijiste, la verdad me ordenó todo, ya estoy bien. Se curó. Se curó de mentiritas. Se produjo una cura en la salud. Se le acomodaron los patos, se le acomodaron las fichas, más o menos la cosa se le armó. Entonces ya está. Con eso evita la entrada en análisis. Con eso evita un trabajo más profundo. Desde luego que esto dura, de nuevo, perdonen siempre por la expresión, lo que un pedo en un canasto, dura un ratito esa cura y luego cae. Le toca ahí también al analista decirle, esto es una fuga en la salud. Le toca. Bueno, depende. No es que no tenemos que hacer eso así, por ahí queremos simplemente dejarlo ir y que después siga su vida. Pero está bueno decirle, no, eso no es una cura. Eso es un alivio momentáneo. Cura. La primera cura que acontece en un tratamiento es cuando una persona entra en análisis. ¿Qué es lo que trabajamos la primera clase? ¿Se acuerdan? Dijimos, ¿cuándo podemos decir que un tratamiento ya está instalado? Y dijimos que al menos podíamos hablar de un tratamiento que ya había adquirido una cierta velocidad crucero, usando una analogía mala, cuando al menos se había pasado un primer ciclo de repetición, esa repetición pasó al vínculo transferencial y se reelaboró. Y ahí podemos decir, ok, esta persona está en análisis, porque tuvo la primera prueba. En el llamado a la aventura, el héroe inicia un camino y en ese camino hay pruebas. Y dependiendo de cómo salen esas pruebas, el camino avanza o el camino se detiene. Uno puede hacer una negación de la aventura. Estoy tomando a Campbell en todo esto, Joseph Campbell, y negar la aventura, pero si uno la toma, entonces uno se encuentra con pruebas. Esas pruebas en el psicoanálisis tienen cara de repetición. ¿Y qué era la repetición? El Wiederholungszwang es la Widerstand por excelencia. La compulsión a la repetición es la resistencia por excelencia. Es el actuar, el fantasma. ¿Qué era el fantasma? El fantasma es la vida anímica tramitando la pulsión desde la fantasía. Por eso la fórmula del fantasma es sujeto barrado, losange, petit a, o el objeto A. Es decir, es una estructura
que hace que esa fuente de estímulos intrasomáticos, que constituye la pulsión, que parte del cuerpo, esa fuente, que imagínensela como un manantial de donde brota agua, la fantasía viene a ser como la canilla que hace andamiaje a esa agua para que el agua se ponga en diques, hablo rápido, y salga en un hilito de agua, en un chorrito de agua, en un balde. Es decir, lo enmarcó. El fantasma enmarca. Cuando una persona actúa su fantasma, está actuando algo prototípico que enmarca su energía de determinada manera, que rige o dirige su energía de determinada manera. El psicoanálisis va a llevar a un atravesamiento del fantasma, como se dice en lacaniano. Tenemos una clase sobre qué significa atravesar el fantasma. Va a llevar a eso porque va a llevar a que el sujeto agriete, a que el individuo con su propio trabajo analizante agriete la dimensión del velo fantasmático y se encuentre con su energética pulsional, se encuentre con lo que está de fondo ahí, con la cara real, como se dice hoy. Apunta entonces a la real. El psicoanálisis así está apuntando siempre a la pulsión y nunca a la identificación. El psicoanálisis mal llevado apunta a la identificación o al amor. ¿Cuándo se puede mal llevar? Cuando el analista pretende curar, por ejemplo. Cuando el analista pretende dar un estilo de vida, pretende dar ciertos ideales. Cuando el analista deviene gurú. Esto quiere decir que el analista le falta pescar de qué va la naturaleza del trabajo o que ocurra que no está dado el método, que no está situado el método en él, el encuadre, como decía Manu, ¿no? Recuerden que el encuadre o el setting es algo que se produce puertas adentro del analista. Eso permite que se despliegue el dispositivo. Bien, entonces, ¿lleva a la identificación o lleva al amor? Si yo estoy queriendo curar a alguien o queriendo aliviar a alguien, estoy en el plano del gurú, estoy en el plano del enamoramiento, estoy en el plano del encantamiento. Mientras que el psicoanálisis lleva a la pulsión. La práctica de la meditación también lleva a la pulsión. Toda práctica que cure va a llevar a la pulsión, porque la pulsión es la fuente ante la cual se basa la resistencia y la defensa para armar el nudo del conflicto, para armar la enfermedad. La densificación del fenómeno mente-cuerpo en algún lugar del cuerpo implica que algo no fluye ahí en la energética. Y eso que no fluye en la energética se produce porque la pulsión, que se traduce en sensación, está generando un proceso que implica o aferramiento a un polo placentero y rechazo de un polo displacentero. Implica, por lo tanto, un proceso de ignorancia en términos de la psicología budista y en términos freudianos o psicoanalíticos implica que el ego se asienta sobre esa forma específica de gozar, sobre ese fantasma. El psicoanálisis lleva a la pulsión. Que lleva a la pulsión quiere decir que no lleva al encantamiento, que no lleva a la idealización, que no lleva al gurú, que no lleva una dependencia de la persona con el analista, que no lleva una dependencia. Y ahora sí, aquí estoy. Grabé la mitad de la clase sin prender la cámara. No la tenía prendida. Y estoy más despeinado que... bueno. Decíamos, el psicoanálisis conduce a la pulsión, no conduce a la identificación. Como conduce a la pulsión, conduce al punto en el cual el sujeto se puede liberar. Pero también conduce al punto donde el sujeto no quiere ir. Entonces, nos la vemos con conflictos. Si uno lo lleva por el plano de la identificación, uno va hacia donde el sujeto quiere ir, porque todo el mundo quiere ir al amor, porque todo el mundo quiere creer que el amor del otro lo va a curar. Pero si uno hizo su propio trabajo y su propio proceso consigo mismo, uno sabe que en ese lugar solo radica el camino del gurú y finalmente del abuso. Y con esto no estoy diciendo que eso no cure, porque la sugestión cura. La sugestión cura. Uno puede ser curado por el amor de alguien. De hecho, el amor, cuando se produce el amor de pareja, gente, lo que pasa al principio es eso. La miseria neurótica banal desaparece por el plano del amor. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que está el abuso en el fondo? Y porque inevitablemente el sujeto sigue estando desposeído ahí.
sigue estando desempoderado. El sujeto sigue estando solo. ¡Qué paradoja! Por estar con otro o por buscarlo en otro termina solo. Y nuestra apuesta es que esté solo para poder acceder al otro. Es al revés. Por eso, toda práctica que lidere va a apuntar a la pulsión, no a la identificación. Donde el sujeto no quiere ir, donde no se las quiere ver, pero si va ahí, si se encuentra cara a cara con su voz, entonces lo que pasa es que después de eso puede amar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hizo falta para llegar a su voz? Un tremendo amparo y amor por sí mismo, que probablemente hubo que trabajar muchísimo en análisis para que lo haga y para que llegue al momento de repetición y no repita en acto y que reelabore y que putee al analista si es necesario, o que grite, o que se pegue gritos en el consultorio. Yo tengo pacientes que les digo, pero pégate un grito, mandate una buena gritada. Sí, los vecinos ya sabrán. Mandate una buena gritada. ¿Para qué es este espacio? Algunos pacientes pueden caminar también. El psicodrama es una gran cosa. El psicodrama siempre y en cuanto esté acompañado por un proceso de trabajo, no que sea una catarsis, no que sea una mera exteriorización de emociones, que puede servir, ojo. Nadie le va a quitar el valor al buen llanto. Llorar es orgásmico. Te pegás un llanto y después dormís, obvio. Dormís como una seda. En vez de tomar ribotril uno puede andarse llorando por ahí. Y entonces después de llorar uno se alivió, se sacó una carga. Claro, obvio, pero eso no cura. Eso alivia un rato. Entonces, ¿por qué decimos que eso le permite pasar al plano del amor? Porque solo cuando un sujeto encuentra la paz interna puede amar. Porque si no, la está buscando. Y si no, siempre está buscando su conveniencia, en vez de pensar realmente en el otro. Porque para pensar realmente en el otro, hay que darle atención. Y para darle atención a alguien, me tengo que haber dado atención primero a mí. No puedo dar lo que no tengo. Si uno no tiene adentro el plano del amor, ¿a quién se lo va a dar? ¿Qué va a dar uno? Si tenemos la conciencia para poder advertir que nos pasa algo y arrancar un trabajo con alguien, en ese momento nosotros tenemos la chance de construir esa confianza básica. ¿Cómo la vamos a construir? A través del camino. El camino nos da la confianza básica. A los desmadrados o despadrados del mundo, que son todos, pero están los que lo advierten. Entonces, finalmente el psicoanálisis no es más que un llamado, o este tipo de psicoanálisis, discúlpeme, psicoanálisis es muy grande, es un llamado a quien siente que el problema está y que entiende que algo se puede hacer y percibe intuitivamente que esto no es todo lo que hay, ¿no? Y que hay algo por hacer. Y así inicia su camino. Y así se va formando. No estoy hablando tampoco del self-made man. No estoy hablando del pobre del campo que llegó a Nueva York y quiso ser el king of the hill. Y es tipo Sinatra cantando New York y deviene Ford y tiene una fábrica. No estoy hablando del self-made man, ¿no? El ideal burgués del self-made man. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que excede con creces la cuestión burguesa, nada que ver con la cuestión burguesa y nada que ver con la cuestión comunista tampoco. Son lo mismo. Estoy hablando de una dimensión de ser que entiende el grado de disolución epocal porque lo vive, porque lo siente. Morpheus le dice a Neo, tenés una pregunta, ¿no? Así era el guión, ¿no? Tenés una pregunta. Y esa pregunta te ha vuelto loco, como una astilla en tu mente, volviéndote loco constantemente. Algo no anda bien. Una cierta cuestión de náusea. Estoy tomando como eje para decir todo esto que estoy diciendo y todo esto que estoy pensando, más allá de que es mi perspectiva, también se encuentra en este libro. Cabalgar el tigre, orientaciones existenciales para una época de disolución, de Julius Evola. Entonces es un llamado al sujeto que está atento a que la disolución existe, que sabe que eso sucede. Por lo tanto, es un convocar a ese sujeto. Ahora, ese sujeto está en un borde, porque quiere el mundo y a su vez lo rechaza. Está en un borde porque quiere curarse desde su sillón. Como el psicoanálisis va a llevar a la pulsión,
el ego basado en la defensa va a activar la resistencia. Y es ahí donde nos vamos a ver con cargas energéticas. Y es ahí donde tenemos que entender también que los psicoanálisis fracasan. Que algunos se pueden decir son exitosos. ¿Por qué? Y podríamos decir que un psicoanálisis es exitoso, después lo desarrollamos más, pero en el punto en el cual un sujeto arranca la experiencia con un determinado ego y termina la experiencia con un determinado otro ego. Algo se movió, algo se disolvió, algo se reordenó, algo cambió. Si es el mismo, pasa muchas veces, esto ya lo hemos hablado, ¿no? En los análisis de corte racional, en los análisis en los cuales se cree que el análisis es recordar algo, ir a la infancia, ¿no? Como que el psicoanálisis fue una práctica de recordar. Y ahí no pasa nada, puedes estar 15 años recordando, puedes estar 15 años haciendo juegos de palabras, juntando significantes, cortando sesiones, 15, 20, 30, los años que quieras. Más aburrido que chupar un clavo porque no pasa nada, porque es puramente. Y el análisis es otras dimensiones del cuerpo. El análisis toca otros centros energéticos. Por ende, si hubo un movimiento en el ego, ya podemos hablar de un cierto éxito. Ahora, a veces puede no haber ningún movimiento. Y ese candidato a análisis, por eso está bueno decirle candidato a análisis, no deviene analizante. Y está bien. Y también está bien. Y a veces no tiene que ver con uno como analista. Lo que le compete a uno como analista es su propio trabajo. Digamos, resumido en una fórmula es, vos ocupate de tu felicidad verdadera. No de tu goce, por favor, que se entienda bien. Ay, quiero un auto, quiero un helado. No, de tu felicidad verdadera. De buscar lo más alto en vos. De ahí la clínica se acomoda. Porque la clínica no es sino el resultado de tu proceso. Dicho eso, tenemos que entender que no todos los análisis van a andar. Que algunos candidatos a análisis van a interrumpir el proceso cuando vean de qué va. Buenísimo, porque deja la silla libre para el próximo que sí vaya a hacer el proceso. Y no hay que eternizar aquí a los pacientes. No hay que eternizar. Si la cosa no está andando, uno también tiene que decir, no está andando. Ojo, a ver, por favor, también hay que darle tiempo. Y si lo estás viendo una vez por semana, tiempo es un año, porque son ahí 44 sesiones. Tiempo es un año. Darle tiempo a alguien, gente, a una vez por semana, lamentablemente es un año. Salvo que a los 3 meses no esté pasando nada, o 4, no sé. Qué sé yo, hay que ver el caso por caso acá. Pero hay que darle tiempo. Y tenemos que entender que puede no andar. Y esa es una lección del ser. Y no podemos andar despertando a quien no se quiere despertar. No podemos andar curando a quien no se quiere curar. Además de que no podemos curar a nadie, ni despertar a nadie per se. El trabajo es un trabajo que el sujeto tiene que hacer y uno da el medio o brinda el medio. Y la única función de uno, por lo cual le pagan a uno, es ser quien acompaña el proceso y quien va a llevar conciencia a los momentos de transferencia que, bueno, pronto vamos a empezar a trabajar el concepto de transferencia. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos hoy. En la primera parte de la clase volvimos sobre los temas que ya venimos trabajando. Empezamos refiriendo que uno como analista no puede no tener en cuenta la resistencia y que si uno no tiene en cuenta la resistencia, uno se corta las piernas, como decíamos. Uno se quita el propio motor que refiere la base del tratamiento o el núcleo del tratamiento. La cuestión aquí radica en que el síntoma es aliado del cambio, es aliado del analista, mientras que el ego es lo que resiste. Razón por la cual también referimos en esta primera parte de la clase que existe lo que se llama la fuga en la salud. Una persona que consulta y que meramente por el hecho catártico de hablar se alivia, se le ordena la situación. Esto pasa mucho, por ejemplo, en una persona que viene porque tiene una dificultad a nivel pareja o porque cortó con una pareja y está angustiada y deja de venir en el momento en que rearma una nueva relación de pareja o que vuelve con la novia o con el novio, ¿no? Es decir, consulta en el momento de angustia, cuando se fue la angustia, se va. ¿Qué quiere decir? Que ese ser no está eligiendo tocar las bases de lo que le pasa, sencillamente está apegado al polo del placer, porque busca la no angustia,
y esa angustia que le advino no le hace pregunta por su interior. O si se la hace, elige no tomar el camino de seguir esa pregunta para ver cuán hondo va el agujero del conejo de Alicia. Por eso referimos que podemos hablar de que un análisis está instalado cuando la persona al menos ha pasado un ciclo de repetición, esa repetición pasa al vínculo transferencial y se da una primera reelaboración. ¿Esto qué quiere decir? Que el camino ya se ha armado. ¿Por qué? Porque cuando, tomando a Joseph Campbell, el héroe es llamado a su camino, a su viaje del héroe, con lo que se encuentra en esos viajes es con las pruebas. Esas pruebas implican umbrales o pasajes por las cuales el ser tiene que atravesar para advenir a un estado de mayor profundidad consigo mismo, de mayor poder consigo mismo. Y en el análisis, esas pruebas, dijimos, tienen cara de repetición. La próxima clase, Florencia Tortora va a hacer una clase específica sobre el concepto de acting out y pasaje al acto, que tiene de fondo obviamente la cuestión de la repetición, y luego vamos a empezar a trabajar la clínica de la transferencia, que es la forma que la repetición adquiere en el vínculo de trabajo con el analista. Eso fue la primera parte. En la segunda parte ya hablamos de la dirección de la cura, a dónde apunta el psicoanálisis. El psicoanálisis entonces tiene que apuntar sí o sí a la pulsión y nunca a la identificación o al amor. Esto dijimos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ir allí donde el sujeto no quiere ir. Es justamente porque el análisis va direccionado a la pulsión que el ego activa la resistencia, que el yo, que el ich activa la resistencia. ¿Por qué? Porque no quiere toparse con ese dolor que tiene en su interior, quiere aliviarlo, y una buena parte del ser de la persona busca sencillamente el alivio. Es nuestro deber ético como analista y espiritual mostrarle a la persona que eso que le pasa remite a una realidad más profunda de su ser y que solo atendiendo o abriendo la puerta de esa realidad va a advenir a una dimensión, desde luego, en la cual se disuelva el síntoma, si no el psicoanálisis no curaría nada, desde luego que todo esto implica que el síntoma se cura, así como también adviene a su propio camino deseante, a su propia misión, a su propio tikkun, como decíamos en su momento, a estar en eje a dimensiones cada vez más profundas de su propio interior. También, obvio, distinguimos como siempre que esto implica que al ir a la pulsión no estamos yendo a un análisis de corte racional ni un análisis que implique recordar algo, porque no es recuerda. El pedido del analista al paciente no es recuerda, sino que es un trabajo que articula los conceptos que ya venimos viendo: repetición, transferencia, reelaboración. El recuerdo entra en ese círculo como efecto secundario de la reelaboración de la repetición. Por eso es repetir, en transferencia, reelaborar, y ahí salta el recuerdo. Entonces yo no le dije a la persona, recuerda. ¿Se entiende? Yo no insté a alguien a, tienes que recordar. No, el trabajo fue otro. En las clases que vienen vamos a ir afinando cada vez más qué es trabajar con la repetición, cómo eso va a ser transferencia, cómo se produce la reelaboración y como consecuencia el recuerdo. Al recuerdo se llega. Por eso dijimos, el análisis no toca la mente, obvio que toca la mente también, pero toca otros centros energéticos del cuerpo porque toca la pulsión. Bueno, gente, la próxima, Florencia Tórtora, y ya a partir de la clase, estamos en la 13, en la 14 está Flor, a partir de la clase 15 empezamos a trabajar fuertemente repetición y transferencia. Que estén muy bien.